Hola, mi nombre es Gabriel Salerni, soy médico dermatólogo del Hospital Provincial del Centenario de Rosario y docente adscripto de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. En esta oportunidad les traigo una serie de melanomas de difícil diagnóstico. El diagnóstico clínico del melanoma es sencillo en etapas avanzadas de la progresión tumoral, pero cuanto más sencillo es el diagnóstico clínico del melanoma, peor es el pronóstico para el paciente. La dermatoscopía se ha convertido en un estándar en la evaluación de lesiones pigmentadas y no pigmentadas de la piel, y su uso incrementa la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico clínico del melanoma, y se asocia a un descenso del ratio entre lesión benigna y melanoma y a una menor tasa global de extirpaciones. La dermatoscopía nos permite reconocer aquellas lesiones con un bajo índice de sospecha clínico, pero que desde el punto de vista dermatoscópico nos muestran pistas que sugieren que podemos estar frente a un melanoma. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el melanoma puede incluso ser dermatoscópicamente indistinguible de lesiones benignas. Vamos a ver ahora una serie de casos de melanoma de difícil diagnóstico. Uno de los principales desafíos diagnósticos los constituye el melanoma melanótico. Acá tenemos el caso de una paciente mujer de 85 años que fue derivada para evaluación cutánea por la presencia de una metástasis inguinal de melanoma. En la zona lumbar observamos esta lesión eritematosa de límites mal definidos y carente por completo de pigmento melánico. Esta es la imagen dermatoscópica de la lesión, en donde podemos ver un área de pigmentación marrón que nos sugieren que estamos frente a una lesión melanocítica, y el resto de la lesión mostrando áreas sin estructuras de tonalidad blanco-rosada a rojiza, con presencia de estructuras cristalinas. El patrón vascular llama la atención la presencia de un patrón vascular de tipo monomorfo, como podemos ver aquí a gran aumento. En este caso, la lesión se extirpó y correspondía a un melanoma de 2.2 milímetros de Breslow. Otro caso, en este caso, una lesión localizada en la cara posterior del brazo de una paciente mujer de 83 años, donde vemos una lesión hipomelanótica en la que observamos un área de pigmentación melánica de color marrón, glóbulos de color marrón de distribución irregular, y vemos también áreas sin estructura de tonalidad rosada, en la que podemos alcanzar a distinguir algunos vasos lineales irregulares. Esta lesión fue extirpada y el diagnóstico en este caso correspondía a un melanoma de 0.3 milímetros de grosor. Cuando nos enfrentamos frente a lesiones hipo o amelanóticas, lo primero que debemos buscar es la presencia de pigmentación melánica que nos sugiera que estamos frente a una lesión melanocítica, presencia de pigmento remanente. El predictor de melanoma más importante es la despigmentación irregular. También podemos buscar estructuras de regresión, como áreas extensas de color blanco, con o sin vasos, puntos azul grises y la presencia de velo azul blanquecino. En aquellas lesiones que carecen de pigmento, la estructura vascular es la pista, así que debemos prestarle especial atención a esto. Podemos encontrarnos con vasos puntiformes, que son el mejor indicador del origen melanocítico del tumor. Se observan en melanomas finos, pero también pueden observarse en lesiones benignas, y se localizan uniformemente en todo el área tumoral. También podemos encontrarnos con vasos lineales irregulares, que se encuentran en melanomas gruesos, y la combinación de vasos puntiformes y vasos lineales irregulares representan el patrón vascular más frecuente. En lesiones más gruesas nos podemos encontrar con glóbulos y áreas rojo-lechosas. Otras lesiones de difícil diagnóstico representan el melanoma nodular. A veces es difícil de reconocerlo desde el punto de vista clínico, ya que no cumple con los criterios de asimetría, bordes irregulares, variedad de colores y el diámetro de menos de 6 milímetros en las lesiones iniciales. Acá tenemos esta lesión en una mujer de 47 años. Se trata de una lesión localizada en la región lumbar. Vemos una lesión sobrelevada de bordes bien definidos y una tonalidad rojiza. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión, donde vemos áreas sin estructura de coloración rojo lechosa. Vemos algunos restos de pigmentación azulada y vasos lineales irregulares. En las áreas sin estructura central
Vemos fibras textiles adheridas, que esto se conoce como el signo de la fibra textil y constituye un signo indirecto de ulceración. Esta lesión fue extirpada y correspondía a un melanoma grueso de 3.4 milímetros de diámetro. Y sabemos que estas lesiones pueden crecer muy rápidamente, hasta 0.5 milímetros por mes. Y fíjense, en este lapso de 10 días entre el que se observó la paciente, se la vio por primera vez, y el día que se realizó la biopsia 10 días después, como incluso bajo el dermatoscopio podemos notar cambios significativos. Frente al melanoma nodular, amelanótico, hipomelanótico, tenemos que tener en cuenta básicamente el patrón vascular. No existe un criterio específico y podemos encontrarnos con vasos puntiformes y lineares irregulares y en aquellas lesiones más grandes, vasos prominentes centrales. Otros melanomas de difícil diagnóstico son aquellos que simulan lesiones benignas. Aquí tenemos el caso de un paciente varón de 87 años que acudía a consulta por la presencia de un quiste sebáceo en el cuello. Vemos la espalda del paciente llena de queratosis seborreicas y esta lesión, ahí a la derecha de la imagen, una lesión un poco más oscura, de superficie queratósica, que clínicamente podría corresponder a una queratosis seborreica. Este es el aspecto dermatoscópico de esta lesión, en donde nos encontramos con criterios que exceden lo que esperaríamos encontrar en una queratosis seborreica. Vemos un patrón reticulado atípico, vemos velo azul blanquecino, pigmentación azul y negra. Esta lesión fue extirpada y correspondía a un melanoma in situ con hiperkeratosis y foliculotropismo que le daba este aspecto de queratosis seborreica-like. La queratosis seborreica es un tumor benigno sumamente frecuente y que a menudo simula desde el punto de vista clínico un melanoma. Y cuando nos encontramos con lesiones que pueden parecerlo desde el punto de vista clínico, el uso de la dermatoscopía puede ayudar a despejarnos estas dudas y reconocer estructuras específicas de melanoma a la dermatoscopía en lesiones que desde el punto de vista clínico simulan queratosis seborreicas. Otro ejemplo de un melanoma de difícil diagnóstico, una mujer de 74 años con una piel fotodañada, con elastosis y gran presencia de léntigos solares, y vemos esta lesión pigmentada preauricular en la que en la dermatoscopía vemos presencia de pigmentación grisácea, patrón alular granular y líneas poligonales. En este caso la lesión fue biopsiada, estábamos frente a un léntigo maligno. U otro tipo de lesiones benignas, como esta lesión en la cara anterior de la pierna de un paciente de 40 años, que desde el punto de vista clínico podemos pensar en un dermatofibroma. El paciente nos remarcaba de que esta lesión era de reciente aparición, los últimos 3 meses. En la dermatoscopía vemos la presencia de una red de pigmento con glóbulos de distribución irregular, que son criterios que nos sugieren que estamos frente a una lesión melanocítica. En este caso, la lesión fue extirpada y correspondía a un melanoma de 0.4 milímetros de grosor. Otro grupo de melanomas de difícil diagnóstico son aquellos melanomas de pequeño diámetro, que como sabemos escapan también al acrónimo del ABCD como signos de sospecha para la detección del melanoma. Vemos en este caso una paciente, mujer de 68 años, con esta lesión muy pequeña en el pliegue de la rodilla, con este aspecto dermatoscópico en el que alcanzamos a distinguir, a pesar de ser una lesión pequeña, un patrón reticulado atípico, glóbulos de distribución irregular, algún pseudópodo en periferia e incluso áreas de tonalidad rosada sin estructura. Esta lesión fue extirpada y correspondía a un melanoma de 0.3 milímetros de Breslow. Otro ejemplo, una mujer de 72 años con antecedentes personales y familiares de melanoma y esta lesión nueva en la zona del escote. Vemos también la imagen dermatoscópica, en este caso una red de pigmento prominente que termina de forma abrupta en la periferia. La lesión fue extirpada y correspondía a un melanoma in situ. O esta otra lesión, una paciente mujer de 43 años sin antecedentes de jerarquía que acudía a consulta por primera vez. Encontramos esta lesión en la cara posterior del muslo con la presencia de glóbulos y pseudópodos en la periferia de la lesión, que indicaban lesión en crecimiento, se extirpó y correspondía a un melanoma in situ. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la selección clínica de lesiones melanocíticas para ser evaluadas con el dermatoscopio está asociada a una pérdida
de un número significativo de lesiones que merecen extirpación o seguimiento. Por lo tanto, debemos observar todo con el dermatoscopio. Otros melanomas de difícil diagnóstico, los que podríamos llamar melanomas ocultos. Y acá tenemos el caso de una mujer de 55 años con antecedente de 2 melanomas previos. Vemos ahí la cicatriz de uno de los melanomas. Y esta lesión, desde el punto de vista clínico, completamente banal, que correspondería a un nevo intradérmico, una lesión a mayor detalle. Y como todo, utilizamos el dermatoscopio y al mover un poco la lesión descubrimos la base de la lesión donde vemos glóbulos de distribución irregular. Esta lesión se extirpó y correspondía a un melanoma in situ. Por lo tanto, frente a las lesiones elevadas o pedunculadas, se debe siempre tratar de examinar la base de la lesión. Y por último, el último subgrupo de melanomas de difícil diagnóstico corresponden a aquellos melanomas que son detectados en seguimiento digital. Decíamos al principio de la presentación que el melanoma es de muy fácil diagnóstico cuanto más evolucionada está la lesión, pero que lo más importante, nuestro objetivo principal, es detectar el melanoma en estadios iniciales. Vemos esta paciente mujer con melanomas múltiples haciendo seguimiento digital y esta lesión en la región lumbar que estaba presente en los mapas previos, pero que no teníamos un registro dermatoscópico. Acá tenemos los mapas previos donde vemos que la lesión está presente, mapas de alta resolución en este caso, donde no se alcanzan a distinguir cambios desde el punto de vista clínico, pero vemos en la dermatoscopía cómo esta lesión muestra un crecimiento asimétrico. Por más que se traten de lesiones banales, son lesiones que han mostrado cambios, y esto es un cambio significativo durante el seguimiento digital. La lesión se extirpó y corresponde a un melanoma in situ. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el contexto del seguimiento digital, los melanomas no suelen tener aspecto de melanoma. Este es un gráfico que muestra la experiencia de 10 años de seguimiento de pacientes de riesgo en la unidad de melanoma del Hospital Clínic. Y sobre un total de 98 melanomas diagnosticados en pacientes de riesgo, menos de la mitad de los melanomas eran correctamente clasificados como melanoma cuando aplicábamos la regla del ABCD de la dermatoscopía. Muchas gracias.